Queridos hermanos y amigos, muchas gracias por seguirnos cada semana en nuestra serie llamada Explicando el Texto. El propósito de estas series es explicar los textos, algunos difíciles y otros mal interpretados, con la idea de edificar al pueblo de Dios. El día de hoy vamos a hablar de un texto muy interesante que está escrito en 2 de Pedro capítulo 3, el verso 9. La versión que nosotros estamos utilizando es la Nueva Versión de las Américas, que es una muy buena traducción hispana. El capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 3, el verso 9, dice de la siguiente manera: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Muchas veces la pregunta que salta en los oyentes es como si Dios estuviera esperando que todos los hombres se arrepientan para que Él pueda venir. O la idea que muchas veces se toma este texto es de que Dios va a salvar a todos los hombres. Este texto debe ser explicado como todos los textos, en su contexto general, y debe ser explicado de una manera en que se armonice con toda la Biblia y armonice con el contexto inmediato. El contexto inmediato es lo que está antes y lo que está después. En primer lugar, la carta de Pedro es una carta para la iglesia, no es una carta para el mundo, es una carta para la iglesia, y su fin es animar a los creyentes que estaban siendo perseguidos, especialmente por el emperador Nerón. La pregunta aquí es: ¿qué quiere decir el texto? Para esto yo he dividido en 3 argumentos o 3 explicaciones para entender este texto. El primero: el Señor no tarda en cumplir su promesa. Nota aquí que dice su promesa, no dice promesas. Su promesa, ¿a qué se está refiriendo? El mismo libro y el mismo capítulo, en su contexto inmediato, el versículo 4 dice: ¿dónde está la promesa de su venida? La palabra promesa, o la promesa que se está refiriendo el verso 9, es en cuanto a su venida. Por lo tanto, tú podrías traducirle: el Señor no tarda en cumplir su venida. Ok, nota también que dice el Señor tarda, no dice así, que el Señor tarda su venida, sino que el Señor no tarda su venida. En los propósitos de Dios, todo se cumple bajo su plan perfecto. Pero el texto dice que el Señor no tarda su venida porque, según algunos, entienden la tardanza. Dios no tarda su promesa, de su venida se está refiriendo, y literalmente explica por qué. ¿Por qué Dios no tarda su venida? ¿Por qué Él no retrocede su venida? ¿O por qué Él no deja de cumplir su promesa? Literalmente dice el texto, aquí hay el segundo argumento, sino que es paciente para con ustedes. Ojo, subraya esto en tu Biblia: es paciente para con ustedes. Ustedes, o como la Reina Valera dice, para con nosotros. ¿A quién se está refiriendo? La carta de Pedro, dice el capítulo 3, el verso 1, amados, esta ya es la segunda carta que les escribo, en las cuales les escribo para recordar y despertar en ustedes sincero entendimiento. El versículo 8 dice: pero amados, o sea, ustedes se está refiriendo a los amados. ¿Y quiénes son los amados de acuerdo a la Biblia? Aquellos que han creído en Cristo, o aquellos que han sido llamados a la salvación y han puesto su fe en Jesús. Por lo tanto, dice el texto que Dios es paciente para con sus llamados, para con sus amados, para con aquellos que Él ha llamado Él mismo a la salvación, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca. Estos amados, también el libro de 1 de Pedro 2:9 nos dice que es su pueblo escogido, ese real sacerdocio. Por lo tanto, el segundo gran argumento es de que esta palabra ustedes o amado o nosotros se refiere a sus amados. Y el tercero es que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Si la carta se está refiriendo a la promesa, si la carta se está refiriendo
a los amados, aquellos creyentes o aquellos que serán llamados a la salvación, ese todos y que ninguno perezca tiene que ser interpretado bajo estos dos antecedentes. El antecedente de que el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con sus amados, con sus hijos, con aquellos que Él llamará a la salvación, para dos cosas, porque ninguno va a perecer y todos esos llamados que son sus escogidos vendrán al arrepentimiento. Por lo tanto, de esa manera se debe interpretar el texto y va a armonizar exactamente con todo lo que dice el resto de la Biblia. Solo quiero leerles un texto muy conocido que está en 2 de Timoteo 2:10. Pablo le dice: por lo tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Por lo tanto, Dios en su gracia no va a permitir que ninguno de sus escogidos, de sus llamados, perezca o que ninguno de ellos quede sin venir al arrepentimiento. Esta es una grandiosa verdad bíblica. Antes de que venga Cristo, todo el número de sus llamados y escogidos se contarán tal cual como el Señor lo ha decretado, y serán y vendrán a la salvación, y el Señor cumplirá su promesa de su venida. Eso dice el texto, tanto así que nos obliga a interpretarlo de esta manera. Así que, querido hermano, cada vez que leas este texto es una muestra del amor de Dios y de sus propósitos eternos, de que todos aquellos que son llamados vendrán al arrepentimiento antes de su venida. Un abrazo y que el Señor les bendiga.